Bueno, bueno, ya voy mal, ¿no? Hoy es viernes 23 de julio del 2021. Estamos acá con los compañeros y las compañeras de migrantes de la Universidad Popular Barrios de Pie, y vamos a hacer nuestra primera entrevista con el cuestionario que ya armamos en otro encuentro, entre todos, lo armamos conjuntamente. La primera entrevistada es la coordinadora del área, que es Ruth Contreras, que nació en el año 1966 en Potosí, Bolivia, y que vino a la Argentina entre fines de 1999 y principios del año 2000. Bien, yo te quería preguntar si querés, si permitís que grabemos esta entrevista y poder subirla al archivo de historia oral de la Universidad Popular. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pero como nosotros trabajamos derecho del entrevistado, hay que preguntarlo, ¿sí? Bien. Bueno, a ver. Yo ya presenté, ya hice la presentación. ¿Quién se anima a hacer la primera pregunta? Vamos, ahí lo tienen, ¿eh? Miriam, dale. Quisiera preguntarle a Ruth cómo vivió esa experiencia de entrar por primera vez a un país ajeno que no es de ella. Para mí, digo yo que es una experiencia bárbaro, único, y también un poquito complicado. Como yo ingresé por primera vez, no la pasé muy bien. Y quiero saber cómo ella pasó, cómo tuvo esa experiencia ella cuando entró por primera vez acá en Argentina. Bien. Para mí fue una experiencia nueva, entre miedo y demás cosas, porque la Argentina, ingresar acá a la Argentina no fue tan rápido que pude ingresar. Me pedían muchas cosas, me pedían un dinero, estaría donde voy a estar. Me decían que tengo que estar 30 días y que tenía que tener 1.000 pesos. Entonces, como el cambio estaba 1 a 1, era que tenía que tener $1.000 y yo $1.000 no tenía. Bueno, estuve varada ahí en la frontera durante 3 días. Ya no podía pasar, insistíamos en pasar y no nos querían no nos querían sellar el pasaporte. Bueno, ya estaba para retornar a mi país y a Bolivia. Dije, bueno, esto más intento y bueno, nos vamos, nos retornamos. Y bueno, por suerte me acerqué nuevamente y porque lo selló el pasaporte y bueno, vine acá. Tampoco la frontera no era habilitada para la gente que venía de pollera. No podía pasar, no podía ingresar gente de pollera. Se tenía que cambiar, ponerse una falda, como nosotros llamamos, una pollera que dicen acá. Bueno, se tenía que cambiar, desarmarse el peinado de las trenzas y hacerse una cola. Era ya para mí una experiencia mala dejar ver toda esa situación. Me parecía muy discriminativo. Bueno, era entre una aventura y haber dejado a mis 2 hijos en Bolivia. Vine yo y mi esposo, entonces para mí ya era muy triste haberlos dejado y estar yo en otro país. ¿Qué explicación te dieron para hacerte cambiar tu atuendo, digamos, la ropa que tenías? ¿Te dieron alguna explicación? No, a mí no, yo no, siempre
vestí pantalón, no, pero veía a la gente de Bolivia, gente del campo mayormente, que les hacían cambiar, se tenían que cambiar. Pero no te dieron ninguna explicación, ¿por qué? A mí no, yo tampoco pregunté en ese momento por qué les hacían cambiar, no pregunté. Es terrible. Bueno, a ver, terrible. Tienen ahí, verdad que sí. vayan ayudándose con el cuestionario, si no se animan. A ver. ¿Lo ven? Es terrible lo que dijiste recién. No me entra en la cabeza. Bueno, a ver, acá tienen otras preguntas para ayudarse, vamos. A ver. Los silencios. A ver. Hola, Laura. Hola. Hola, Ruth. Hola a todos, ¿no? Yo quería preguntarle en qué trabajaste por primera vez ahí cuando llegaste, Ruth. Bueno, fue un poco... yo llegué, viste, al barrio de Núñez, un barrio bastante cheto, como llamamos, porque yo tenía que llegar a la casa de mi prima y bueno, yo perdí la dirección y tenía una carta de mi primo que llevaba y bueno, nos fuimos hasta el barrio de Núñez y con esa dirección, justamente en Barilari, ahí entré y como había muchos edificios y empecé a preguntar porque estaba sin hacer nada y ya me sentía mal. Entonces empecé a preguntar ahí si necesitaban a alguien. Me encontraba en la plaquita sentada y pregunté y me dijo, sí, si quería yo ir a limpiar a un edificio, se llamaba Marta, la señora, una señora grande, ya era el Club de Leones. Empecé ahí a trabajar de limpieza por hora. Y después me la aprecié bastante a la señora, era una señora grande, y me consiguió para trabajar más días con retiro. Hola, mierda. Empecé a trabajar en limpieza. Bien, ¿escuchaste, Metería? No, siempre lo tengo que leer porque no me mete. Sí, Bien. escuché. Sí, Bien. sí. Y a ver, sigamos. Miren el cuestionario también, está ahí, ¿no? ¿No se ve? Está compartido, ¿eh? Sí, yo veo. Dale. A ver. O sea que Ruth vino y trabajó en un barrio cheto, porque esa es la palabra que se usa acá. Cheto de Núñez, uno de los barrios más chetos que hay en Buenos Aires. Es lindo barrio, es cheto, pero es lindo. O sea, bueno. Personal de limpieza. Bueno, ¿qué se les ocurriría preguntar de su experiencia como extranjera trabajando en un barrio así, ¿no? A ver, piénsenlo por ese lado, a ver. ¿Qué les gustaría preguntar? ¿Y cómo te sentías? El acento, el cambio. Viste que el acento era difícil entender todo eso también, ¿no? Primero yo me sentía mal porque yo vine del altiplano, donde hacía frío, tenía la vestimenta ya de por sí, viste, una vestimenta abrigada, y ahí como llegué en pleno verano veía a la gente Lo veo con usted. entrar así con una musculosa, y yo estando en la frontera, entonces No, ponete el celular. me sentía Un mal. segundo, cierren el micrófono. Perdón, Ruth, cierren el micrófono porque le tapan a Ruth. Gracias. Dale, y entonces, perdón. Ruth. Bueno, me sentía yo un poco mal porque yo veía medio raro a la gente y también la gente me miraba a mí rara, ¿no? En el barrio estando, me daba vergüenza cuando yo tenía que ir a comprar al supermercado o ir a comprar a la panadería y yo entraba con ese miedo, viste que me sentía menos yo.
decía, wow, ya la cara, mismo veía que eran más altos que yo chiquita, y la fila, todo me sentía incómoda. Ah, mi amor. Ay, pobrecito. A ver, está bueno lo que está contando y uno puede aprovechar, hoy me voy a meter un poco porque, bueno, es la primera entrevista, pero uno puede aprovechar a preguntarle cosas, por ejemplo, ¿tenías un uniforme para trabajar? Digo, ahora se me ocurrió preguntar eso, ¿no? ¿Te hacían poner un uniforme? No, no tuve... No, Mati, estoy usando. Cristian, Matías. A ver, no, Cristian. pueden silenciar. Y yo puedo entenderle, Laura, puedo entenderle yo a Ruth. ¿Por qué dice ella? Porque digamos, nuestro atuendo es muy diferente de lo que venimos de afuera para acá, ¿viste? Es diferente. Aparte, nosotros si venimos del lado del frío, acá era cálido, entonces la misma ropa como era musculosa, todo así escotado, y para las personas que venimos de afuera todo así cerrado usamos, es un cambio muy así radical, ¿no? Se podría decir, ¿no? Eso es lo que dice ella, ¿no? También aparte de la raza, ¿no? Nosotros somos mestizas y acá eran criollos grandes. Se refiere a eso más o menos, Ruth. Sí, sí. Sí. Aunque también somos mestizos, pero ese es otro tema. Todos somos mestizos. Sí, pero no tan mestiza como nosotros venimos. Nosotros venimos muy re mestizas y encima somos chiquititas, del altiplano somos chiquititas y somos morochitas y nada que ver. Acá son grandes, altas, son blancas, más allá de, claro, bien, la raza europea, ¿viste? Trata de hablar y en todos los sentidos, ¿no? Siempre viendo, ¿no? Obviamente que es un cambio radical en un país grande. Aparte nosotros de allá ya venimos bien morochos, tostaditas, ¿no? Y acá con la humedad es más blanco de los blancos. Entonces, vete que es un cambio muy radical, ¿no? Y, bueno, hablamos de Ruth. Sí, muy bien, muy bien. Es inevitable que uno piense en la experiencia de cada uno, esto tiene la historia oral también, ¿no? Siguiendo el tema de para no venirnos acá directamente, ¿no? ¿Qué recuerda? Le podemos preguntar qué recuerda de su ciudad, ¿no? De cuál era su ciudad y qué recuerda de esa ciudad, ¿no? Acá debe haber varios que vinieron de Potosí. ¿Qué recordás de esa ciudad? Yo lo que extraño y recuerdo es la comida y, y también el frío, que a mí me encanta el frío. Lo que recuerdo es eso, a los amigos que dejé, también se fueron a otros lugares. Recuerdo a mi familia, bueno, también migrar a otro país es un desarraigo que se hace de la familia, es una ruptura. Lo mismo. Bien. Bien. ¿Y a quién dejaste allá? Yo dejé a toda mi familia, a mis hermanos, a mis parientes. Cuando vine por primera vez, dejé a mis 2 niños que eran pequeños. El mayorcito tenía 5 y la otra tenía 3 años. Entonces, permitirme lanzarme también a una aventura por mejorar la situación económica y también la salud de mi esposo. Fue bastante dolorosa porque mi papá me decía, yo quería traérmelos, pero mi papá decía, bueno, vos vas a lanzarte una aventura y no sabes dónde vas a llegar, es otro país. Y
después venís y los llevas en todo caso, pero que se queden porque no acaban de estar cuidados. Tu mamá y yo me voy a hacer responsable de ellos. Y entonces yo también pensaba en el bienestar de ellos, pero fue bastante doloroso. Bien. A ver, ¿quién se anima a seguir preguntando? Miren todas las preguntas que tienen acá, le hicieron ustedes, ¿eh? Acuérdense que esta parte es para ayudarse. Claro, yo quisiera preguntarle a Ruth cómo fue que tuvo esa idea de participar en Migrante y ser coordinadora. ¿Qué le motivó a hacer? ¿Qué le motivó a hacer, o sea, para tener esa idea para de ser coordinadora de migrantes? Bien. No, a principio yo trabajé hasta el séptimo mes de mi embarazo en limpieza, porque trabajé bastantes años en limpieza y me encariñé bastante con la familia porque me dieron un trato muy lindo, me trataban como lo de la familia. Bastante tiempo trabajé, fue siempre desde la primera vez que entré a trabajar, siempre trabajé en el entorno ese que me recomendaban y todo. Bastante bueno el trabajo que tuve. Acá, desde que yo llegué, solamente trabajé en 3 lugares así de limpieza. Como les digo, con la señora Marta, que era del Club de Leones, con la que inicié trabajando por hora, después con una sobrina de ella y después terminé trabajando con una amiga de ella y hasta que me quedé embarazada y hasta los 7 meses trabajé y después como mi nena era chiquitita y no la podía todavía dejar, hace 15 años atrás, bueno, me fui al comedor para que había una señora que traía unos pancitos muy ricos y bueno, como no venía ya más la señora, yo extrañaba el pan y bueno, me fui al comedor a querer comprar el pancito porque yo decía, viene por acá. Y bueno, y con la señora que era dueña de la casa del comedor, al comprarle el pan, bueno, entablamos una conversación y me dice que venite acá hay comedor y venite, nos caímos bien con la señora. Entonces yo dije, bueno, y me invitó para el Día de la Memoria para que pueda ir para que pueda estar presente. Entonces dije, bueno, está bien, voy a venir. Y fui y así como nosotros estamos preguntando, y a mí se me ocurrió también preguntar por hijas de desaparecidos, como esa vez se le estaba entrevistando a Victoria, ¿no? Victoria Donda, si no me acuerdo, era otra Victoria, que era hijos de desaparecidos. Y yo pregunté, hice preguntas también, y bueno, y me decían que era bastante re buena, que la política la tenía en la cabeza, pero mi papá más que todo fue político en allá y yo también en el colegio siempre intervine, era de la DIDEJO, o sea, de la Dirección Nacional de Juventudes, era también lo responsable. Y bueno, así se dio en acá, donde conocí Barrios de Piel, y al poco tiempo me nombraron coordinadora de educación. Fue una experiencia bastante linda, pero yo tomé esa responsabilidad también. Dábamos apoyo escolar con los chicos de la universidad, y ahí la historia de Argentina yo no lo sabía, entonces yo estudiaba las tablas de multiplicar, estudiaba la historia de Argentina, removía, porque ya había dejado un montón de tiempo atrás los cuadernos, y ahí me hice más, quería ayudar y bueno, comprometerme más que todo porque la gente yo veía que necesitaba. Ahí me entusiasmé bastante y después logré ser coordinadora de educación abrí un merendero acá en Lugano
y después me nombraron coordinadora de Soldati. Fui a coordinar toda la zona de Soldati y después un tiempito dejé y me dediqué a la colectividad boliviana por desde mi ser, desde adentro, que yo sentía. Bueno, estuve haciendo un poco de radio también y después, bueno, me dijo Walter que si quería hacer... Perdón, disculpen. ¿Qué? No escucho, no sé si soy yo sola, pero no se escucha bien. Podés Disculpen. hablar un poquito más fuerte y más cerca del micrófono. Bueno, Bueno. ¿ahora sí me escuchan? Perdón que le... No, está bien. No, Está bien. no escucho bien. No sé si Ahora soy yo sola. No, ahora va a hablar más fuerte, más cerca del micrófono. Muchas gracias. Está muy interesante, por eso quiero saber. Muy bien, ¿ves? Muy bien. Bueno, entonces ahí ya me empecé a involucrar en los migrantes, me interesó bastante el área porque había muchas cosas por hacer, empecé a involucrarme con otras organizaciones, empecé a activar más allá de lo que tenía que hacer, empecé a activar, me empezó a mover mucho más. Traté de estar pendiente de todas las cosas que venían ocurriendo, las cosas que me decían, me sacaba tiempito para poder ir y tener un poco más de conocimiento, y de esta manera logré ser coordinadora de acá de Capital. Y bueno, me conozcan bastantes organizaciones migrantes. Bien. Bien. Sigan, ustedes. A ver, ¿y cómo te sentías cuando veías a tu paisanos y eso, cuando salís, por ejemplo, si viniste en un barrio cheto, como decís, y si encontrabas a tu paisano por la calle, eso que seguramente te vino todos los recuerdos, todo eso de estar como si fuese que estar en tu país, no sé, ¿qué viviste en esos momentos cuando vos ves a tu paisano, están por ahí? ¿Hay algunos que ni siquiera te hablan, capaz? No sé. No, al principio, viste que yo no veía paisanos por ese lugar, no veía. Y después cuando venía acá a Villa Madero, donde mi prima, ahí sí me encontraba como en mi casa. Me encontraba ahí con los vecinos de mi prima. Había de personas de Salta con las que me empezaba a hablar, me charlaba con ellas, me sentía como en Bolivia, y ahí sí veía bastante gente boliviana, me sentía como en casa, pero era por el lugar donde estuve, Barilari, estuve casi un año, y muchos países no veía, sí había por sí, pero por ese lugar donde yo estaba no había. Verlos a mis paisanos a mí me ponía contenta. Seguro. Me imagino. Y por el tema laboral, yo quería saber si no te trataba bien en el trabajo, si es que, porque muchas veces yo, por ejemplo, cuando yo vine por primera vez, empecé a trabajar en una casa de familia donde me trataron muy mal, y yo quiero saber si también vos pasaste mal algunas veces en tu trabajo, en algún trabajo, si te discriminaron. No, como les digo, tuve suerte de trabajar con familias que realmente me abrieron la puerta y me tomaron, me acogieron muy bien. Yo tengo una experiencia muy linda porque mis hijitos estaban todavía en Bolivia y era la primera vez que yo estaba trabajando en esa casa que me habían recomendado. La misma sobrina de la señora, Marta. Entonces yo fui y ahí había dos nenas que me querían bastante. Y desde la primera vez yo les trataba con mucho cariño igual.
Lucía usaba unas valvas en las piernas y yo la adoraba, la niña. Entonces un día me pasó que había jarrones por todo lugar y cosas caras, y se me rompió un jarrón, se me resbaló en el baño, en esas bañeras jacuzzi que son, ¿viste? Ahí se me resbaló y bueno, y yo me asusté y bueno, la señora también, bueno, se enojó, ¿no? Me dijo que tenga más cuidado y bueno, y resulta que el esposo un día perdió, lo robaron la billetera, no sé qué. Traía dinero, un montón de dinero. Al limpiar siempre veía donde ponían todas las boletas de los pagos, todo en el escritorio, veía ahí, y siempre yo limpiaba y lo volvía a poner en el lugar y volvía a poner en el lugar. Y resulta un día que el señor viene y me dice, Ruth, ¿no tenés para prestarme para el taxi? Que no sé, perdí la billetera o me robaron, no sé, me dice. Y estoy volviendo. Yo le dije, no tengo nada, señor, porque le digo, bueno, qué macana, me dice, y bueno, le digo, pero acá hay dinero, le digo, hay dinero acá, y me dice, ay, Ruth, me dice, vos, me dice, me salvaste, pero eso yo pensé que se perdió, que qué sé yo, me dijo, y no, estaba ahí hace un montón de tiempo, le digo, y me dice, ay, me dice, Hola, nada. disculpen, se escucha muy bajito, casi no escucho nada. No sé, yo no puedo hablar más fuerte, ese es el volumen que tengo. ¿Qué tenés, auriculares? No tengo auriculares. Bueno, está. Bueno, entonces ahí bueno, por la tarde me trajo una casa de muñecas y después me trajo un coche re grande para mi hijo. Y bueno, ahí empezó a crecer la confianza, se dio una confianza y un cariño que hasta ahora puedo ir a visitarlas. La mayor Florencia es ya médica y la otra nena que era Lucía que usaba valvas es también psicóloga y también es psicopedagoga, no psicóloga, psicopedagoga, y bueno, tengo la oportunidad de ir a visitarles cuando tengo tiempito, me paso, y siempre quedó ese cariño. O sea que Ruth, porque como no escuché todo, te probó el Señor, él quiso probarte, a ver si dejar esa plata para ver si te las llevabas, digamos, te probó. Puede ser, yo pensé también lo mismo. Y bueno, y después cuando me llegó el momento del sueldo, que era aquella vez que habíamos quedado que me iba a pagar 400 por mes, $400 aquella vez. Entonces, y me dice, te voy a pagar. Y bueno, cuando me llama para pagarme y me dice, Ruth, que habíamos quedado que te iba a pagar los 400. Y sí, le digo. Y bueno, yo dije, en mi cabeza me va a descontar del jarrón. Y bueno, y me dice, no te vamos a pagar los 400 que quedamos, te voy a pagar 500. Entonces, para mí fue una alegría, un contento, muy contenta. Y nada, eso fue mi experiencia laboral. No me discriminaron jamás, más a lo contrario, siempre me sentí como en mi familia. Qué lindo. La verdad que sí. Bueno, ¿qué más? Miren, acá hay una. Preguntando. Acá dice, ¿cómo fue tu educación? Ahí está, muy bien, dale. Muy bien. Bueno, yo en Bolivia hice la primaria, la secundaria, terminé, salí bachiller, estuve estudiando en la normal por razones económicas y también la salud de mi esposo.
Ya no pude continuar más en la normal, hice este segundo año. Después vine acá, estaba estudiando psicología social. Mirá, qué bueno. Bien. ¿Qué más? Vamos, yo no voy a hablar, ¿eh? Algunas cosas digo, pero ahí tienen un montón de cosas. ¿A qué se dedicaban tus padres? Bien. En Bolivia. Bueno, mi papá era minero y mi mamá ama de casa. Muy bien. ¿Y quién vivía en tu casa en Bolivia? ¿Quién vivía y quién no? ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el menor? Bueno, yo soy la mayor, tengo 3 hermanos menores, mi papá, mi mamá, mis abuelitas vivían así en la casa, era cercana, era re grande, es grande mi casa en allá, y vivíamos ahí todos juntos. Muy bien. Te hago una pregunta donde dice, ¿quiénes fueron en su familia los que migraron de Latinoamérica? Sí. Fueron los que Yo, vinieron. mis familiares habían migrado mucho más antes que yo acá a la Argentina. Algunos parientes míos están en Suecia, migraron hacia Suecia por cuestiones políticas, porque los habían exiliado del país. Mi tía vive en Suecia porque en la época de Pinochet lo habían exiliado allá a Europa, y de ahí se radicó allá. Después mis primos vinieron para acá antes que yo. Hola Ruth, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue bastante linda, fue bastante muy linda, muchos lindos recuerdos que yo tengo de mi infancia. Muchas cosas pasé, cosas que ahora ya no las veo. Una infancia muy linda donde me crié con mucho cariño de mis papás y los que me rodeaban. Yo. Dale, Mari. Para terminar, ¿querés contar algo más? Hola Ruth, buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Bueno. ¿Cómo está compuesta tu familia? Yo tengo acá, yo tengo 3 hijos. El mayor está en Bolivia. Tengo 2 hijas acá, del mismo papá. Bueno, mi hijo el mayor estaba en acá y se fue a Bolivia porque había mucho, le robaban mucho, estaba en la universidad y no podía más estudiar porque yo también no tenía que ir a esperarle, traerle, y bueno, estaba estudiando en acá periodismo y no pudo con la carrera y se fue allá a Bolivia, donde terminó sus estudios, y mi hija que está en acá, trabaja en el Piñeiro, y la nena que tengo, las chiquitas, que tiene 15. ¿Te acordás cómo fue el viaje de allá para acá? Sí, me acuerdo. Era época de verano. Yo venía con las chompas, los pulóveres tejidos artesanalmente, y bueno, cuando ya venía, y el cambio de dinero ya en la frontera me hizo variar, era mucho comparado a lo de acá. El dinero yo me ajustaba en bolivianos y bueno, era mucho, no quería comprarme nada. Habíamos venido en un colectivo trucho, como llaman acá, lo que era un poco más económico, y
nosotros no sabíamos con qué íbamos a contar, entonces trataba de gastar lo menos posible. Vinimos en pleno verano en un coche que no tenía aire acondicionado, ustedes se podrán imaginar, venir del altiplano donde no hay el mosquito, y me picaban ya los mosquitos como nueva en todo el trayecto del camino. Paisanita nueva. Empezaba a sacarme ya la ropa y transpiraba la humedad, transpiraba como re loca. Y bueno, y fue así. Yo tenía 20 y algo de años, 27, 28 años tenía. Y bueno, entonces para mí fue un cambio rotundo y un viaje bastante cansador, porque parábamos en lugares y yo no quería comer, el calor sofocante. Nada, eso. ¿Cuántas horas de viaje? Y mira, Laura, nosotros tardamos casi 3 días, 4 días en llegar acá las primeras veces, ¿eh? No era tan rápido que se venía acá, porque este colectivo trucho paraba en un lugar, paraba en otro lugar, tardé bastante. De La Quiaca hasta acá fácil tardamos como 3 días. Bueno, a ver. 3 días de viaje, ¿no? Bueno. A ver, acá hay una pregunta que es linda. Esta. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste cuando llegaste a Buenos Aires? ¿Qué te pasó cuando viste? Para mí fue un cambio rotundo, ver entrar acá a la Argentina me parecía como otro mundo, otra cosa. Ya en el transcurso del camino no veía cerros, no veía nada. Yo venía de un lugar lleno de cerros, y al ver acá era 120 grados de transformación. No podía dar, veía los edificios, veía todo. Era otro mundo para mí. Bueno, acá lo voy bajando para que ustedes elijan. Acá esta ya la preguntaron. Ay, a mí me gusta esta. Moni, esta. ¿Qué recuerda de su infancia? Claro, los juegos. ¿A qué jugaban? Esas cosas son re lindas. ¿Ya está la pregunta? Sí, te preguntaron qué recuerdas de tu infancia, qué jugabas, tus proyectos. Bueno, lo que yo jugaba era siempre en grupo, jugábamos en muñecas. A mí me gustaba jugar a las tiendas que ya en allá. Juntábamos las tierras de todos colores y decíamos que era arroz, fideo, de todas las cosas por colores de tierra. Y a eso, después a las pacapacas, a la cuerda. Me gustaba mucho jugar a eso. Siempre me gustaba también jugar a ser profesora, quería tener mi tienda y muchas cosas de la infancia que jugaba más, pero me gustaba jugar así al tula que llamábamos, que tenían que, si te agarraban y ya está, perdiste, era como correr, esas cosas. Tula, ¿se llama? Y el otro que dijiste, paca, no entendí, ¿qué es ese? ¿Cómo era ese juego? Tenías que esconderte y paca, decíamos, y teníamos que correr todos y hasta que diga esa palabra y escondernos bien. No teníamos que dejar que nos atrapen. Ruth, ¿qué recuerdas de tu colegio? De tus profesores. ¿Qué recuerdas de tu colegio, de tus profesores? Muy bien. De la escuela, como se dice allá, de la secundaria.
Bueno, a mí, yo fui un poco rebelde en el colegio también. Me gustaba escribir bastante. Estuve en un liceo, estuve en el Liceo Sucre. Era muy rebelde porque a veces me portaba re mal. Y recuerdo mucho a mi profesor de literatura, el profesor Carvajal, y también a mi profesor Pastor, a mi profesor Walter, que era mi profesor de historia, y el otro era de cívica. Me llevaba bastante bien con ellos, y bueno, era muy caprichosa, y me decía el profesor de literatura: Ruth, cerrame la puerta por fuera, porque yo charlaba en la clase y me hacía la que sabía todo cuando no sabía. Y bueno, y me decía: Ruth, ¿me puedes cerrar la puerta por afuera? Y yo le decía: no. Y me decía: sí, vaya. Entonces me sacaba afuera, ¿viste? Porque me gustaba mucho escribir, y participé también en el concurso de poema, donde para mi colegio ganamos esa vuelta. Estoy hablando del 84. Gané el Trébol de Plata en un concurso de poesía que se hizo en Chile. ¡Qué bueno! Y con mis compañeras me llevaba re bien. Teníamos un grupo bastante re lindo, donde hasta ahora mantenemos ese grupo por WhatsApp. Nos conectamos siempre y hacemos nuestros encuentros cada año. El otro año no hemos podido hacer, tampoco este año, pero siempre nos juntamos la promoción y nos vamos a cualquier lugar. Ah, qué bueno. La escuela quería preguntarle si la escuela era mixta, si eran varones, nenes y nenas, o solo eran chicas. No, eran solo chicas. Estuve en un liceo y donde nosotros hacíamos confederación. Confederación se llama unirnos a otro colegio que era de puros varones. Nos confederábamos con el colegio Pichincha o Calero, donde nos confederábamos por tener los chicos, ¿no? Por tener novios. No se mandaban las cartitas, las cartitas, porque ¿viste? Antes no había ni celular, nada. Y los liceos con el profesores. Sí. Esas cosas. Sí, yo tengo una anécdota, viste, que yo tenía a mi novio, mi primer novio, bueno, y me mandaba un montón de cartitas, y yo, para que estén escondidas, lo guardaba, lo escondía en el tumbado, porque el tumbado es como el cielo, es el cielo raso que llamamos allá. Y un día se prendió la cocina y por el agujerito, bueno, empezaron a caer todas las cartas, y mi mamá las leía, y yo, mi mamá no, y ahí se dio cuenta que mi mamá, bueno, esas cosas, las cartitas perfumadas que nos mandaban, había celular, pero bueno. ¿Perfumadas? Sí, el papel perfumado había, que lo vendían en las librerías, así con florcitas, con corazoncitos, todo. Y bueno, y en esta carta nos mandábamos, las chicas sabíamos salir del colegio y directamente la librería a la hora de salir era lleno, como queriendo conectarnos con el Wi-Fi, era la librería. Interesante. Y bueno, ahí viste que dijiste de tu novio. ¿Dónde fue tu primer beso? ¡Papá! Viste que hay siempre. ¡Papá! Muy bien. Tu primer beso. Y fue en una calle, pero no sé, hace bastante tiempo. Mira, justamente de 33 años me contactó por el famoso WhatsApp. ¿En serio? Ah, qué bueno. Sí,
Sí, de 33 años lo reencontré porque me buscó y me buscó, supuestamente me buscó un montón y hace como 2 meses que me encontró. ¿Cómo habrá sido ese beso, no, Moni? ¡Ah, qué bueno! Sí. Cosas que no tengo. No le compliquen la vida a Ruth, por favor. Está buenísimo. ¿No te hace sentir bien eso? Nos hace sentir bien esas cosas. Sí. Bien, bien. Sí. Mirá, Es como dices, recordar es volver a vivir. sí. Sí. Pero mírame la Ruth, hoy está contando un montón de cosas que yo no sabía, y esta es una de las cosas que tiene la historia oral, que cada uno, según el momento, cuenta cosas diferentes, ¿no? Según el presente, de recuerda. Muy bien la pregunta de los profes, muy bien. Acá tienen más, mira, esto ya lo contó, por ejemplo, del trabajo, ella ya lo habló antes, ¿eh? Sí. Unas preguntas que uno puede hacer porque ya las fue diciendo ella sin que uno le pregunte. Así que, ¿qué más le pueden preguntar? Yo quería preguntar si hicieron viaje de egresados. Ah, bien, bien. Sí, hicimos viajes de egresados y siempre juntábamos el dinero haciendo rifas, haciendo kermés, para poder juntar ese dinero y no hacerle tan costoso a nuestros papás. Cerquita nomás viajamos a Sucre, pero para nosotros era ya un logro bastante grande. Tampoco no nos íbamos al exterior ni a otros lugares. Viajamos, mi promoción viajó a Sucre. A Sucre. A ver, Ceci, ¿querés preguntar algo? Ceci. Ruth, ¿cuál fue tu materia favorita? Ahí está. Esta pregunta, ¿cuál fue tu materia favorita? No me digas que el recreo y la salida, pero No, lo que más me gustaba era lenguaje y literatura. Lenguaje. ¿En qué hablaban en la escuela? ¿En qué idioma? ¿En castellano o en qué hablaban? Sí, todo era castellano. Yo les comento, viste, que el año, desde el 81 estuve en el colegio en el primero medio. Al colegio donde yo estaba, no te dejaban entrar si tenías un apellido Mamani, Quispe, así, apellidos autóctonos de nuestro pueblo. No dejaban ingresar. No dejaban ingresar ni que estar ahí. Quechua no se hablaba, el lenguaje que era nuestro, no tenías que pertenecer a la clase media por lo menos para entrar al liceo, y lenguas originarias no se hablaba. ¿Qué pasaba con los chicos que no podían entrar? Tenían apellidos autóctonos. ¿Qué pasaba? ¿Se quedaban sin estudiar? ¿Cómo? ¿Qué pasaba con los chicos que no dejaban entrar por los apellidos? Es una barbaridad esto, ¿no? Sí, era bastante discriminatorio. Por ejemplo, en Potosí, el Liceo Sucre y el Santa Rosa tenía muchos protocolos para que puedas ingresar a estos colegios. No podía entrar cualquier persona, era muy discriminatorio. Y las otras gentes, que los otros chicos que no podían ingresar tenían que entrar a los colegios que eran menos prestigiosos. ¿Eso era privado, Patricia? O sea, Ruth. No era privado, era un liceo de los mejores colegios de Potosí. ¿Cómo se llama? Lo voy a anotar. Supuestamente, ya no, porque la educación, todo el programa era el mismo, pero era así. Por ejemplo, al Pichincha, cuando entrabas era como el cuartel, tenías que ir de traje y corbata, tenías que estar con la
estamos hablando, ahora, el colegio que no quiere, o sea, cambiar, porque ya se había hablado en la presidencia de Evo, se dicta la lengua en quechua aymara, y en los colegios tienen que ser mixtos, ya no puede haber un liceo, puede ingresar varón o mujer, puede entrar al colegio pichinche también, pero son colegios que no son permitidos y te hacen correr de una o de otra manera. Espantoso. Bueno. A ver. ¿Cómo fue la educación de tus hijos, Ruth? ¿Cómo fue la educación de tus hijos? La educación, sí, la remé bastante, pero gracias a Dios los dos mayores son profesionales. El mayor es ingeniero, estudió en acá parte de la primaria y hizo también secundaria acá. Mi nena también hizo la primaria y la secundaria acá y también la universidad. Bien, a ver. No sé quién está gritando por ahí, pero se escucha. A ver, ustedes fíjense todas las cosas, toda la información que está dando con las respuestas, que uno puede... Yo no sabía esto de lo que estás diciendo de la discriminación en un liceo a las personas que eran con apellidos originarios, ¿no? En realidad todos descienden de los pueblos originarios, pero bueno, se notaba más, ¿no? Por ejemplo, para que entres a un liceo militar, tenías que ser de la clase media alta. Ahora puede entrar cualquier persona, gracias a Dios, gracias al cambio que hubo. Se transformó, cambió esta forma de pensar. Por eso que también hay gente, viste, que se cree mucho todavía, cuando no es así. Yo cuando el otro año, viste, que estaba el golpe de Estado en Bolivia, yo tuve que lidiar bastante con mis amigas, con mis compañeras, donde me decían que yo no pertenezco a la gente de Pollera. Sí, mi abuela fue de Pollera, mis dos abuelas fueron de Pollera, y más allá que sea mi familia o no sea mi familia de Pollera o de algo, para mí las personas que son todos por igual, nadie es más, nadie es menos. Entonces podremos tener por ahí la profesión que han logrado tener y han logrado alcanzar las metas, pero uno no se tiene que sentir mejor por eso. Entonces la discusión con mi familia y con mis amigas fue bastante caótica. Nos llegamos hasta enojar por el tema de pensar diferente. Ruth, a ver, yo tengo una pregunta. Si volvieras al pasado, ¿qué te gustaría cambiar? Para mí, si volviera al pasado, me gustaría terminar, tener mi profesión. Me gustaría ser una profesional ante todo. Y eso, después mucho de las cosas que he logrado o que como estoy muy contenta. Solamente sería eso, y si tendría que cambiar el pasado, quisiera que mi hermano estuviese y mi papá también. Bueno, bueno, Ruth, te agradecemos un montón. Muy buena la pregunta, Moni, ¿eh? Pues cuando pasan estas cosas, uno tiene que entender que bueno, que la emoción hace que uno diga, bueno,
llegamos hasta acá, ¿no? O se puede seguir, no importa, pero como este es un ejercicio, el primero que estamos haciendo, ustedes fíjense toda la información que salió, que yo lo que les voy a pedir, porque yo ahora la estoy grabando, entonces yo lo que les voy a pedir es que ustedes la semana que viene tienen vacaciones, pero la otra semana que la puedan ver cada uno, que pueda verla, la voy a subir al canal y se la voy a mandar, como hago siempre. Que la puedan ver y después que todos hablemos de qué cambiarían, qué habría que arreglarle, qué habría que hacer con el tema de los ruidos, ¿no? Porque bueno, ahora estamos en pandemia, no sé en qué estamos, pero bueno, en esto, que lo tenemos que hacer por Zoom, pero después va a ser presencial y el tema del ruido, del lugar donde tengamos que hacer la entrevista, va a importar muchísimo, ¿no? Pero me gustó las preguntas que hicieron. ¿Cómo se sintieron ustedes haciendo las preguntas? ¿Puedo hacer esto? Yo me sentí bien al preguntar, al saber de otro país. Muy bien. Vos sos de Paraguay, ¿no? Si no me acuerdo mal. Sí, sí. Bueno, sí. ¿hay cosas en las que te identificás, aunque ella haya como migrante, de lo que contó, aunque Ruth venga de otro país? En cuanto a su... Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, de dejar la familia, y de venir, es un cambio, como dice Ruth, es un cambio bastante, yo al 300, no 120, al 300, de tener que dejar muchas cosas de tu país, mucho, ¿qué diría yo? Cosas tradicionales que uno tiene en su país y acatarse con el cambio de un país ajeno, o ¿qué diría de la Argentina? El idioma, todo. O sea que ven como el tema migración, no importa de qué país vengas, hay cosas que todos las compartimos, ¿sí? Y si ustedes miran entrevistas de los migrantes que vinieron en los años 30, van a ver que hay cosas que son parecidas, ¿no? Esta cosa de que sí. Familiar, antes se llamaba llamada, cuando había un familiar en el país y llamaba a otro que estaba para que venga, ¿no? Y lo dejaban entrar, no sé ahora cómo se llama, ¿no? Cuando los familiares, se sigue llamando llamada, me parece, ¿no? Pero bueno, antes, ahora por lo que ahora se pide plata, que es lo que decía Ruth antes, ¿no? El tema de la frontera, ¿no? Aprovecharse, toda la gente que se aprovecha de la gente que se tiene que ir de su país, ¿no? Migrar no es algo placentero, digamos. Pero bueno, lo importante, claro, acá está diciendo algo Jonathan, que no lo leí, comprar dólares en la época era 1 a 1, claro, era 1 a 1 el dólar, en la época que viniste. Sí. Por eso dijiste 500, ¿no? $400, 500 dólares. Y hay otro tema, ustedes se dan cuenta que si yo no sé algo del contexto, o sea, no sé qué pasa en Argentina cuando vino Ruth, hay cosas que no las puedo entender, ¿no? Entonces, por eso muy bien lo que dijo el compañero, porque lo que hizo él, ahora no me acuerdo cómo se llama, Juan, bueno, desastre, estoy con memoria. Eso es poner en contexto, o sea, porque hay alguien que se dice, uy, le pagaban 500 dólares, lo está pensando desde el lugar de hoy, que es 500 dólares. Igual en ese momento era mucho. Vos mandabas plata a los inmigrantes de Latinoamérica, yo sé, por haber estado con muchos que mandaban plata a su familia. Claro. Y tus hijos, ¿cuándo pudieron venir? Ya salimos de la entrevista,
pero no estar con los hijos debe ser terrible también. Claro, y yo, gracias a Dios, yo tuve esta familia que tenía dos niñas que eran la edad de mis hijos. Entonces, y yo lloraba, por ejemplo, cuando hacía frío, y yo lloraba y demás cosas, y trataba de trabajar, y entonces, y la señora Adriana, yo le decía señora Adriana, y lo sigo diciendo, y ella, aunque me dice, pasaron tantos años y me seguís diciendo señora, soy Adriana, y no, yo le digo siempre señora, y ella venía y me sacaba la plancha, me decía, Ruth, basta, cortala, me decía, porque me escondía en la plancha, me decía, anda, descansa, pero cuando yo descansaba pensaba en mis hijos, y me ponía a llorar y me amargaba, era una amargura, una tristeza, y por ahí haciendo se me olvidaba, pero ella me daba horas de descanso, me sacaba, me llevaba a todo lugar, y las nenas igual. Me acuerdo de Lucía que me llevó al acto, me dice, te prefirió a vos y no a la abuela para ella estaba bailando de negrita no me acuerdo si era para el 9 de julio o otra fecha, y me invitó a mí, quería que yo vaya, y me invitó a la abuela, y el cariño siempre sigue siendo, y ellas me ayudaron bastante porque no me dejaban sola. Mira qué bueno, eso, qué excelente, ¿no? Bueno, linda la entrevista. Entonces vamos a hacer esto. La semana que viene, vacaciones, las dejamos tranquilas. Pero yo le subo la... Gracias, profe. Esperá, no, yo le subo la entrevista. Ustedes se animan a verla, pero lo que tienen que mirar, después se lo pongo en el grupo, lo que tienen que mirar es qué cosas habría que cambiar, o cómo hacer las preguntas, o no el tema del ruido y todo eso, porque por Zoom va a pasar esto, no todo el mundo tiene el mismo wifi ni nada, pero sí el tema de cómo preguntar, qué pregunta agregarían. Vos viste que cuando Mónica hizo la pregunta de los profesores, mucha información salió ahí, información que tiene que ver con el contexto. Entonces, averiguar por qué Bolivia, quién estaba como presidente, ¿no? Y cuál era la política de ese momento, que no podía un chico o una chica con apellido originario, digamos, entrar, ¿no? Eso es interesante también, y ver también, por ejemplo, cómo cambia, ella lo nombra, Evo, ¿no? Los cambios que se producen con Evo Morales, ¿no? Y todo lo que todavía falta por cambiar, ¿sí? Pero que hay un cambio, hay un momento como bisagra entre Evo y el presente, ¿no es cierto? Eso yo lo veo desde afuera, ¿no? Como Argentina lo veo. Así que bueno, yo les voy a subir la entrevista en un rato, y ustedes toda una semana, hasta el otro viernes, no este que viene, sino el otro, para poder verla, ¿está bien? Y anotar qué cambiaría, bueno, después se lo pongo en el grupo, ¿está bien? Gracias, Vale. Ruth. ¿Te parece? Oh, la perra. Hasta acá está bien. La semana que viene tenemos libre con vacaciones, bueno, nada. Me parece, pobres. Si están los dos, estaba tu nieto, qué sé yo, capaz que algunos están con los chicos, no sé, bueno. Claro, porque es también en esta semana de vacaciones que a veces están ahí, por ejemplo, mi nietito a mí me tomó de sorpresa y yo decía, ¿qué pasó? Y nada, y bueno, disfrútenle con los chicos igual ustedes. Un beso y las quiero mucho y los quiero mucho. Me encanta. Gracias por aguantarnos, Laurita. Un Nada. beso y una grande. Chao. Ahora lo hago. Besos. Moni Grande. Ahí con la toda animándose, vamos, todas ahí, Miriam, todas se animan ahí, la voz cantante. Bueno, muy bien.
Bueno, de a poquito. Besos. Chao. 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 Chicas, estaba muy interesante. Gracias. Son hermosos ustedes. Me encantan. Chao. Los quiero. Chao. 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 Chao, mi amores. Chao, Jocelyn.